nuestro afectuoso saludo para todos. La hipertensión arterial es un factor de riesgo mayor para la enfermedad cardiovascular y presenta una incidencia alta en nuestro medio. Los pacientes con elevación crónica de la presión arterial sufren daño principalmente en el corazón, el cerebro, el riñón y la retina, por lo cual la comprensión de los mecanismos que intervienen en su regulación resulta muy importante para realizar labores de promoción y prevención de salud, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los miembros de sus comunidades. Los mecanismos reguladores de la presión arterial, el gasto cardíaco y el retorno venoso, así como los relacionados con las características particulares de la circulación pulmonar, coronaria y cerebral, se abordarán en esta actividad orientadora. Después de estudiar estos contenidos, serán capaces de explicar los mecanismos que regulan la presión arterial, el papel del retorno venoso y la capacidad funcional del miocardio en la regulación del gasto cardíaco y su regulación en situaciones típicas como el ejercicio, la hipovolemia, los cambios de postura, así como las particularidades de la regulación del flujo sanguíneo pulmonar, coronario y cerebral. Antes de analizar los mecanismos que regulan la presión arterial, deben puntualizar los factores más importantes de los que depende la presión arterial, debido a que todos los mecanismos de regulación funcionan a través de ellos. Estos factores son el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. El gasto cardíaco depende del retorno venoso y de la eficacia del corazón como bomba. Esta última depende a su vez del predominio del sistema nervioso simpático o parasimpático, cuyos efectos estudiamos en la regulación de la función cardíaca. Uno de los factores que afecta el retorno venoso es la presión sistémica media de llenado. Esta, como concepto, es una medida de la tendencia de la sangre a circular de los vasos periféricos al corazón y una medida del grado de represión del sistema vascular. Por tanto, entre los factores que la afectan se encuentran la volemia, la adaptabilidad y el tono simpático de los vasos. El otro factor que modifica el retorno venoso es el grado de constricción de los vasos que afecta su resistencia. Si ésta aumenta, disminuye el retorno. La resistencia periférica total depende de los fenómenos de autorregulación local y el tono simpático de los vasos. A continuación, orientaremos los principales mecanismos de regulación, de los cuales muchos de ellos fueron abordados en la actividad anterior, como parte de los mecanismos reguladores de la circulación. Los mecanismos reguladores de la presión arterial actúan de manera integrada ante desviaciones de la misma. No obstante, desde el punto de vista didáctico, se clasifican en los de acción rápida y a largo plazo. Los primeros actúan de forma inmediata ante una desviación de la presión arterial. Dentro de este grupo, analizaremos los mecanismos nerviosos, los humorales y los intrínsecos. Dentro de los mecanismos a largo plazo, analizaremos el importante papel del sistema volumen líquido-riñón, muy eficaz en dicha regulación. Los mecanismos nerviosos presentan gran importancia en la regulación rápida de la presión arterial. En primer lugar, por el tiempo en que actúan, y en segundo, porque pueden controlar gran parte de la circulación simultáneamente. Sin embargo, no son importantes en la regulación de la presión arterial a largo plazo, debido a su mecanismo de adaptación ante variaciones de la presión sostenidas en el tiempo. Dentro de los mecanismos nerviosos
se estudian el reflejo varorreceptor, reflejo quimiorreceptor, reflejos atriales y de la arteria pulmonar y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Los varorreceptores se encuentran localizados en las paredes de los grandes vasos, especialmente en el arco de la aorta y la bifurcación de las arterias carótidas. Como su nombre lo indica, son receptores que se excitan cuando aumenta la presión, envían información al centro vasomotor y la respuesta motora a través de las divisiones del sistema nervioso autónomo, produciendo efectos sobre el corazón y los vasos sanguíneos. A continuación, puntualizaremos la actuación del mecanismo varorreceptor ante variaciones de la presión arterial, ya que el mismo fue abordado como mecanismo regulador de la circulación. Si aumenta la presión arterial, se excitan los varorreceptores. Estos envían señales al centro vasomotor, produciéndose inhibición simpática y excitación vagal. Ambos producen sobre el corazón disminución de la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. Por su parte, la inhibición simpática produce vasodilatación con disminución de la resistencia periférica total. Ambos factores disminuyen la presión arterial. Ahora, ¿qué importancia tiene este mecanismo en los cambios de postura? Cuando la presión arterial disminuye, como sucede cuando una persona se pone de pie, disminuye el ritmo de descarga de los varorreceptores y con ello los estímulos enviados al centro vasomotor. En consecuencia, se produce excitación simpática e inhibición vagal, que sobre el corazón producen aumento de la frecuencia y fuerza de contracción. Por su parte, el estímulo simpático sobre los vasos aumenta la resistencia periférica total. Ambos factores aumentan la presión arterial garantizando el flujo sanguíneo a las estructuras del encéfalo y otros órganos vitales. Los quimiorreceptores presentan una localización muy similar a los varorreceptores. Están irrigados por una arteria nutricia que los mantiene en contacto muy estrecho con la sangre arterial. Son muy sensibles a la disminución de oxígeno, aunque también pueden ser estimulados por el aumento de dióxido de carbono y el aumento de la concentración de iones de hidrógeno. En esta imagen pueden apreciar que el reflejo quimiorreceptor utiliza los mismos componentes del arco reflejo varorreceptor. A la derecha se representa la actuación de este mecanismo. Observen que la disminución de la presión arterial origina falta de riego sanguíneo con hipoxia en los quimiorreceptores, los cuales se excitan y envían señales al centro vasomotor, que desencadena una excitación simpática, produciéndose vasoconstricción con aumento de la resistencia periférica total. Además, aumenta la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción, con aumento del gasto cardíaco. Estos dos factores, el aumento de la resistencia y el aumento del gasto cardíaco, aumentan la presión arterial. Este mecanismo solo se pone de manifiesto cuando la presión arterial media desciende a valores de 80 milímetros de mercurio. Tanto en los atrios como en las arterias pulmonares existen receptores de distensión denominados receptores de baja presión. Estos desempeñan un importante papel para minimizar las alteraciones de la presión arterial en respuesta a los incrementos del volumen sanguíneo. Si el volumen sanguíneo aumenta, ocurre distensión de los atrios, con lo cual se produce aumento de eliminación de orina por el riñón. A su vez,
se incrementa la liberación de péptido natriurético atrial y disminuye la secreción de hormona antidiurética por el hipotálamo. Ambos factores contribuyen al aumento de la diuresis. También la distensión de los atrios incrementa la frecuencia cardíaca. Recuerden que en el atrio derecho se encuentra el nodo sinoatrial, que constituye el marcapaso cardíaco. La mayor parte del control nervioso de la presión arterial se lleva a cabo por los reflejos estudiados. Sin embargo, cuando la presión arterial disminuye a valores entre 15 y 20 milímetros de mercurio, se compromete el riego sanguíneo del centro vasomotor, con lo cual se produce una respuesta vasoconstrictora generalizada que se denomina respuesta isquémica del sistema nervioso central. Esta garantiza un aumento de la presión arterial cuando la misma desciende a valores letales. A continuación, analizaremos los mecanismos humorales, los cuales actúan en un tiempo relativamente corto. Existen varios mecanismos humorales que participan en la regulación de la presión arterial. No obstante, por su importancia, orientaremos el de la renina-angiotensina. Los demás deben estudiarlos en su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD. La renina es una proteína con carácter enzimático, producida en el riñón, que actúa sobre una proteína plasmática denominada sustrato de renina y la convierte en angiotensina 1, la cual rápidamente se convierte en angiotensina 2 al pasar por los capilares pulmonares en presencia de una enzima convertidora. La angiotensina 2 persiste poco tiempo en sangre, siendo inactivada por la angiotensinasa. Durante su permanencia en sangre, la angiotensina 2 ejerce dos efectos: vasoconstricción y, en consecuencia, aumento de la presión arterial, y en un plazo más prolongado, retención de sodio y agua por los túbulos renales. En la presentación pueden observar que cuando la presión arterial disminuye, se produce renina. Esta participa en la formación de angiotensina 2, que produce vasoconstricción con aumento de la resistencia periférica total y aumento de la presión arterial. Más lentamente, la angiotensina 2 favorece la retención de sodio y agua en el riñón, con lo cual aumenta el volumen sanguíneo, la presión sistémica media de llenado y la presión arterial. Deben analizar en su estudio independiente cómo actúa este mecanismo si la presión arterial aumenta. Otros de los mecanismos de acción rápida son los intrínsecos. Los mecanismos intrínsecos actúan en un periodo de tiempo más prolongado que los nerviosos y son el desplazamiento líquido capilar y el mecanismo de relajación vascular de Alarman, que han sido abordados en actividades anteriores. Deben profundizar en su estudio siguiendo las orientaciones del CD. A continuación, abordaremos el mecanismo volumen líquido renal como mecanismo de regulación de la presión arterial a largo plazo. En la figura se muestra el efecto de la presión arterial sobre la eliminación de orina. Observen que a valores menores de 60 milímetros de mercurio, la eliminación es nula. Ahora, si aumenta la presión arterial, aumenta la eliminación urinaria como mecanismo compensador. El nivel de presión a largo plazo depende de dos factores: la ingestión de agua y sal y la capacidad renal para excretarlas. Observen que cuando la ingestión de agua y sal se corresponde con la eliminación, se alcanza un punto de equilibrio
en el valor normal de la presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Analicen en su estudio independiente qué puede sucederle a la presión arterial cuando alguno de estos factores se comporta de manera predominante. Pueden auxiliarse de la bibliografía correspondiente de acuerdo al orientado en el CD. A continuación, analizaremos cómo actúa el mecanismo renal. Observen que si aumenta el volumen de líquido extracelular, aumenta el volumen sanguíneo, la presión circulatoria media de llenado, el retorno venoso y el gasto cardíaco. En consecuencia, aumenta la presión arterial. El incremento de la presión arterial actúa sobre el riñón, aumentando la eliminación urinaria. Ahora, si el ritmo de eliminación es mayor que los ingresos de agua y sal, el volumen de líquido extracelular disminuye. Analicen, siguiendo este orden, por qué la presión arterial disminuye. Este mecanismo se potencia por otros, como el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona ya estudiado. Recuerden que los mecanismos de regulación de la presión arterial no actúan de forma independiente, sino de forma integrada. Les será de gran utilidad analizar otras situaciones, como es el caso de las hemorragias, considerando todos los mecanismos orientados, tratando de explicar desde el punto de vista funcional las manifestaciones producidas durante la compensación de la presión arterial. Existen dos métodos indirectos para medir la presión arterial. El método auscultatorio, que es el más utilizado, y el palpatorio. Cuando se mide la presión por el método auscultatorio en un adulto normal, la misma presenta un valor sistólico de 120 milímetros de mercurio y uno diastólico de 80 milímetros de mercurio. Deben profundizar en su estudio independiente siguiendo las orientaciones del CD. Después de orientar el estudio de los contenidos relacionados con la regulación de la presión arterial, analizaremos la regulación del gasto cardíaco y el retorno venoso. El gasto cardíaco es el volumen de sangre impulsado por el corazón cada minuto. Su valor en el adulto normal es de aproximadamente 5 litros por minuto. Varía ampliamente por varios factores como son el índice del metabolismo corporal, el ejercicio, la edad y la superficie corporal. El retorno venoso es la cantidad de sangre que fluye de las venas al atrio derecho cada minuto y en condiciones normales se corresponde con el gasto cardíaco. En condiciones normales no es el corazón el que controla el gasto cardíaco. Por el contrario, los controladores principales son los diversos factores de la circulación periférica que a su vez determinan el retorno venoso. El corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en las venas, lo que ya conocemos como ley de Frank-Starling. Así, cuando un mayor volumen de sangre ingresa al corazón, más se distienden las paredes del ventrículo, el que se contrae con mayor eficacia, impulsando todo el volumen. Además, la distensión de las paredes del atrio derecho aumenta la frecuencia cardíaca. Debemos puntualizar que el gasto cardíaco está determinado por la suma de todos los flujos sanguíneos tisulares que determinan a su vez el retorno venoso, lo cual se representa en la imagen de la derecha. Uno de los factores periféricos que determina el retorno venoso y a su vez el gasto cardíaco es la presión circulatoria media de llenado. Así, si ésta aumenta, también lo hace el retorno venoso y en consecuencia el gasto cardíaco. Existen dos factores básicos de los que depende la presión circulatoria media, que son la volemia y la adaptabilidad. En su estudio independiente deben analizar cómo varía el gasto ante las modificaciones de estos parámetros. Otro de los factores es la resistencia al retorno venoso, que forma parte de la resistencia periférica total. Si ésta disminuye, se favorece el retorno venoso. En consecuencia, aumenta el gasto cardíaco. En su estudio independiente deben analizar cómo influyen los fenómenos de autorregulación y el tono simpático de los vasos sobre este parámetro circulatorio. En relación con la presión en el atrio derecho, sabemos que depende del retorno venoso y de la eficacia de la contracción cardíaca.
Después de estudiados estos contenidos, deben revisar el análisis gráfico del gasto cardíaco según se orienta en el CD. A continuación, analizaremos el comportamiento del gasto cardíaco en determinadas situaciones. Después de una hemorragia se produce disminución del volumen sanguíneo, de la presión circulatoria media de llenado, del retorno venoso y del gasto cardíaco. En consecuencia, disminuye la presión arterial. En dependencia de la cuantía del sangramiento y la caída de la presión arterial, se ponen de manifiesto una serie de mecanismos compensadores que explican las manifestaciones clínicas presentes en esta situación. A continuación, analizaremos algunos, los que deben ser profundizados en su bibliografía y debatidos en su práctica docente. En respuesta a la presión arterial disminuida se desencadenan respuestas nerviosas que dependen de la cuantía de la hemorragia y la caída de presión, como son inhibición de los vasoreceptores, excitación de los quimiorreceptores y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Como resultado se produce un estímulo simpático que aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón, produce vasoconstricción con aumento de la resistencia periférica total, que explica la palidez que acompaña a este estado, y venoconstricción, que aumenta la presión circulatoria media de llenado. Esta aumenta el retorno venoso, que aumenta el gasto cardíaco, y la presión arterial tiende a la normalidad. Estos mecanismos se potencian por otros como los que exponemos a continuación. Como ya conocemos, siempre que la presión arterial disminuye, se desencadena el mecanismo renina-angiotensina, cuyo resultado es la vasoconstricción y la retención renal de sodio y agua, que contribuye a aumentar el volumen sanguíneo. Al disminuir la presión arterial, disminuye la presión capilar, con lo que predominan las fuerzas de resorción en el extremo venoso, que contribuye también a aumentar el volumen sanguíneo. Al disminuir el volumen sanguíneo, los vasos se contraen alrededor del volumen, que queda poniéndose de manifiesto la relajación vascular de alarma inversa, lo cual contribuye al establecimiento de la dinámica circulatoria normal. Por último, actúa el mecanismo renal, donde producto de la vasoconstricción y de los efectos de la angiotensina 2, reduce la eliminación urinaria, contribuyendo a aumentar el volumen sanguíneo. En su estudio independiente, deben integrar estos mecanismos, así como el análisis gráfico, siguiendo las orientaciones del CD. El ejercicio muy intenso es la situación más estresante que afronta el sistema circulatorio normal, lo cual es motivado por dos razones. En primer lugar, porque el flujo sanguíneo a los músculos debe aumentar en proporción al aumento del metabolismo, y en segundo, por la gran masa muscular que compone el organismo humano. Sin embargo, la práctica de ejercicio físico sistemático y planificado influye de forma positiva en todos los sistemas del organismo. El aumento del gasto cardíaco en el ejercicio depende de dos causas fundamentales: el aumento del metabolismo y la estimulación del sistema nervioso simpático. La primera produce vasodilatación por autorregulación local, con la consiguiente disminución de la resistencia periférica total, con lo cual aumenta el retorno venoso, el gasto cardíaco y la presión arterial. El estímulo simpático al corazón aumenta la frecuencia de sus latidos y su contractilidad, lo cual contribuye también al aumento del gasto cardíaco. Por su parte, el estímulo simpático a los vasos musculares produce vasodilatación y a las venas disminución de su adaptabilidad, con aumento de la presión circulatoria media de llenado, aumento del retorno venoso y el gasto cardíaco. Es necesario aclarar que la presión sistólica aumenta, pero la diastólica tiende a mantenerse constante o disminuir. Por tanto, la presión diferencial o del pulso aumenta. A continuación, analizaremos los mecanismos de regulación de los flujos sanguíneos pulmonar, coronario y cerebral. La mayor parte de las características de la circulación pulmonar derivan de su baja resistencia y gran distensibilidad, cualidades que le permiten desarrollar su trabajo con poco gasto energético y asimilar toda la sangre que le imponga la circulación sistémica. Como ya conocen, el ventrículo derecho impulsa la sangre a la arteria pulmonar. Esta sangre sufre el intercambio a nivel de los pulmones. El dióxido de carbono pasa a los alvéolos pulmonares y el oxígeno a la sangre, que es conducida por las venas pulmonares al atrio izquierdo. Luego pasa al ventrículo izquierdo para ser impulsada hacia los tejidos. En la imagen se resumen las características de la circulación pulmonar. Observen que sus vasos presentan baja resistencia y una gran distensibilidad, por lo que funciona a bajas presiones, con poco gasto energético y asimila toda la sangre que le impone la circulación sistémica, sin producir incrementos de la presión arterial pulmonar. Observen que las presiones arteriales son muy bajas
si las comparamos con la circulación sistémica. Debido a estas bajas presiones, el flujo sanguíneo pulmonar se distribuye de manera desigual desde el vértice a la base pulmonar. En la imagen se representa el efecto de la gravedad sobre el flujo sanguíneo pulmonar. De esta forma se describe en el pulmón 3 zonas. La zona 1, también denominada sin flujo, porque la presión alveolar es superior tanto a la presión arterial como venosa en todos los periodos del ciclo. La zona 2 es de flujo intermitente, es decir, pasa sangre en la sístole porque la presión arterial es mayor que la presión alveolar, pero todavía esta es mayor que la presión venosa, por lo que se colapsa en la diástole. En la zona 3, las presiones vasculares son siempre superiores a la alveolar, por lo que siempre existe flujo. Ahora, ¿cómo se regula el flujo sanguíneo en los pulmones? En la imagen se compara la regulación del flujo sanguíneo en la circulación sistémica y pulmonar. Observen que en la circulación sistémica la hipoxia produce vasodilatación aumentando el flujo a los tejidos. En el caso de la circulación pulmonar, la hipoxia produce vasoconstricción, lo cual tiene gran importancia desplazando la sangre a regiones mejor oxigenadas. En la imagen se muestra el efecto del gasto cardíaco sobre la presión arterial pulmonar. Observen que el aumento del gasto cardíaco, como sucede en el ejercicio, produce poca variación de la presión arterial pulmonar debido al aumento del número de capilares abiertos, distensión de los que estaban abiertos con aumento del flujo sanguíneo capilar, con lo cual disminuye la resistencia vascular. Por tanto, todo el pulmón presenta un patrón de zona 3, es decir, con flujo continuo. En su estudio independiente deben analizar el por qué la insuficiencia ventricular izquierda produce edema pulmonar. A continuación, orientaremos el estudio de la circulación coronaria. Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo es la enfermedad coronaria. Muchas de las causas que la producen son prevenibles a través de correctos hábitos alimentarios y de vida, de los cuales son ustedes los mejores portadores. Las características morfológicas de la circulación coronaria fue abordada en actividades anteriores. Por eso nos limitaremos a orientar algunos aspectos relacionados con la regulación del riego sanguíneo coronario. En el gráfico pueden apreciar el carácter fásico del mismo, es decir, disminuyen la sístole debido a la compresión de los vasos sanguíneos intramusculares y aumentan la diástole. Deben analizar la importancia del mantenimiento de la frecuencia cardíaca dentro de límites normales. En la imagen se presenta un resumen de los factores que intervienen en el control del riego sanguíneo coronario. La autorregulación metabólica constituye el principal factor regulador. La demanda de oxígeno estimula la producción de sustancias vasodilatadoras que incrementan el flujo sanguíneo coronario. El otro mecanismo de regulación es el control por el sistema nervioso simpático. Los mediadores noradrenalina y adrenalina tienen un efecto directo provocando dilatación de los vasos sanguíneos intramusculares, con aumento del flujo sanguíneo coronario, pero además presentan un efecto indirecto, estimulando el corazón, con lo cual se produce aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, que incrementan los requerimientos metabólicos del músculo. Deben profundizar en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones del CD, analizando el efecto de la estimulación parasimpática sobre el flujo sanguíneo coronario. A continuación, orientaremos el estudio de la circulación cerebral. El cerebro es un órgano de importancia vital que presenta una desventaja posicional frente a la gravedad y gran susceptibilidad a la hipoxia, por lo cual los mecanismos de regulación del flujo presentan notable eficacia. El principal mecanismo es la autorregulación local del flujo, donde el exceso de dióxido de carbono o de hidrogeniones y la hipoxia producen vasodilatación con aumento del riego sanguíneo cerebral. Otro mecanismo que participa es el control por el sistema nervioso simpático, pero es poco importante en relación con el anteriormente mencionado. Después de orientar el estudio de la regulación de las funciones circulatorias, arribamos a las siguientes conclusiones. Los mecanismos reguladores de la presión arterial modifican el gasto cardíaco o la resistencia periférica total y actúan de manera integrada para evitar desviaciones de su valor normal, lo cual garantiza un flujo sanguíneo tisular adecuado. El gasto cardíaco es el factor más importante a considerar en relación con la circulación. Depende del retorno venoso y de los fenómenos de regulación en los tejidos. Por su parte, el corazón desempeña un papel permisivo en la regulación del mismo. La regulación del riego sanguíneo coronario y cerebral depende fundamentalmente
de los fenómenos de autorregulación local del flujo sanguíneo. La circulación pulmonar se caracteriza por presentar baja resistencia vascular y gran distensibilidad, por lo que realiza sus funciones con bajo gasto energético y difiere de la circulación sistémica tanto por sus características morfológicas como por su función básica. Las manifestaciones que se producen en el ejercicio físico, en los cambios de la volemia y de la postura, son expresiones de los mecanismos reguladores de las funciones circulatorias. En el día de hoy concluimos las orientaciones para el estudio del sistema cardiovascular. Las afecciones de este sistema constituyen una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. De ahí la importancia de la comprensión de las características morfofuncionales de las estructuras que lo componen y de las labores de promoción de salud y prevención de enfermedades. También, en la práctica médica son motivo frecuente de consultas las afecciones del sistema respiratorio, como el asma bronquial y el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, cuyas causas, en muchas ocasiones, son prevenibles a través de la acción educativa de la cual ustedes son protagonistas. En la próxima actividad comenzaremos la orientación de las características morfofuncionales del sistema respiratorio.